Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Juan capítulo 12, versos 23 al 28, donde el mismo Jesús nos habla diciendo: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es Jesucristo glorificado en el fin del mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este pasaje nos enseña que el Hijo del Hombre sería glorificado. Y en el capítulo 7 de San Juan, versos 37 al 39, hablándonos de la glorificación de Jesucristo, el Hijo del Hombre, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí encontramos que Jesús sería glorificado. De esto es que nos habla el mismo Jesús cuando dice que el Hijo del Hombre será glorificado. Y hay una hora en el programa divino para ser glorificado el Hijo del Hombre. Y ahora, a través de la manifestación de Jesucristo nuestro Salvador en esta tierra y su ministerio de 3 años y medio, encontramos que fue llevada a cabo la obra de Dios prometida para aquel tiempo.
Y la obra de Dios prometida para aquel tiempo en cuanto al ministerio del Mesías, encontramos que comenzó cuando Jesús fue bautizado y luego fue al desierto y estuvo sin comer y sin beber agua o cualquier otro líquido. Y cuando se cumplieron los 40 días, tuvo hambre y el diablo le apareció, siendo que el diablo tiene un cuerpo espiritual, y le apareció, y siendo que Jesús tiene las dos conciencias juntas, podía ver en esta dimensión terrenal y podía ver también en otras dimensiones. No solamente en la sexta dimensión, sino que podía ver también en la quinta dimensión. Y ahora el diablo le aparece, y siendo que Jesús conocía al diablo, aún desde antes de la fundación del mundo, aún desde antes de ser creado el planeta Tierra, ya Jesús conocía al diablo, y el diablo también conocía a Jesús. Pero ahora Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo, está en un cuerpo de carne. Y el diablo, sabiendo allí que Jesús podía ser el Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando, podía ser el ángel del pacto, el ángel de Jehová, le ofrece a Jesús los reinos de este mundo. Le mostró los reinos de este mundo y se los ofreció. Y los reinos de este mundo que le ofrece a Jesús el diablo es el reino de los gentiles, el imperio que comenzó con Nabucodonosor, representado en la cabeza de oro, y luego continuó con el reino medo-persa, y luego pasó al tercer reino o imperio, el reino o imperio de Grecia, y luego pasó a la cuarta etapa, las piernas de hierro, que es el imperio romano. Por lo tanto, el reino que le está ofreciendo el diablo allí a Cristo es el reino o imperio romano. O sea que le está ofreciendo el trono de los Césares, el trono del César, porque encontramos que el trono del diablo en la tierra, miren ustedes, es el trono del imperio que comenzó con el imperio babilónico, y por eso todo ese reino en todas sus etapas es conocido como Babilonia, aunque esté en la etapa medo-persa, o en que esté en la etapa de Grecia, o en que esté en la etapa romana. No importa en la etapa que esté, porque el comienzo fue Babilonia. Por lo tanto, el trono babilónico encontramos que fue el trono de Satanás en la tierra, en ese gobierno que la quinta dimensión tenía aquí en la tierra, y luego pasó a los diferentes imperios, y cada rey estaba sentado en el trono de Satanás, gobernando ese reino de los gentiles, el cual en algunas ocasiones llevó cautivo al reino o al pueblo hebreo. Y ahora encontramos que para el tiempo del fin, el anticristo, el hombre de pecado,
se encontrará sentado en ese trono de Satanás y será identificado públicamente por Cristo a través de su manifestación final. Cristo abrirá, revelará, descubrirá públicamente ante este mundo ese misterio, porque ese misterio está ahí en la Biblia y por consiguiente tiene que haberse estado cumpliendo de etapa en etapa. Pero tiene un momento para ser manifestado públicamente, y cuando se dice públicamente, no será solamente a los escogidos de Dios, sino al mundo entero. Eso causará una lucha, eso será un enfrentamiento entre Cristo y el diablo, ambos desde dimensiones invisibles, obrando por medio de la dimensión visible y por consiguiente por medio de carne humana. El diablo se encarnará él en el hombre de pecado, el anticristo, que estará sentado en el trono que le ofreció el diablo a Cristo. Vean, el diablo le ofreció ese trono a Cristo si postrado lo adoraba, o sea, si establecía la religión satánica en ese reino, y Cristo vendría a ser el velo de carne, sería Jesús, si aceptaba ese reino, sería el velo de carne donde el diablo estaría encarnado. Casi nada le pidió el diablo a Cristo por darle ese reino. Y el diablo entonces sería el rey, reinando a través de Jesús, que sería la parte visible del diablo, que sería el rey entonces que gobernaría, pero usando el velo de carne de Jesús. Pero Jesús rechazó la oferta, porque Cristo tomará el reino y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todo el planeta Tierra, pero no será el reino de los gentiles, no será el reino que tuvo esas diferentes etapas en la imagen o estatua que vio el rey Nabucodonosor, sino que Cristo estará como rey en el reino de Dios, no en el reino del diablo. Por lo tanto, la voluntad de Dios será hecha aquí en la tierra como en el cielo. Así fue que pidió Cristo que oraran todos los creyentes en Cristo, pidiendo a Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Pero si Cristo aceptaba la oferta del diablo y aceptaba el reino que el diablo le ofrecía, entonces la oración era diferente. Entonces la oración era que se hiciera la voluntad del diablo, como se hace en la quinta dimensión, se hiciera aquí en la tierra. Y Cristo entonces sería el instrumento del diablo para establecer esa voluntad del maligno. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, no es de este mundo de las tinieblas que gobierna la humanidad, no es de este mundo del cual el diablo le ofreció el reino, sino que el reino de Cristo es de Dios, del cielo, es el reino de Dios que será establecido en el planeta Tierra por medio de Jesucristo. Y ahora hemos visto que Jesús tuvo una lucha para poder comenzar su ministerio. Y aparentemente esa lucha, cuando la tuvo, fue en el tiempo más débil, porque había ayunado 40 días. Con 40 días de ayuno de una persona, la persona está muy débil y no puede caminar tan rápidamente como cualquier otra persona puede hacer.
Pero cuando estaba más débil físicamente, estaba más fuerte espiritualmente y obtuvo la victoria en contra del diablo. Luego comenzó su ministerio, comenzó trabajando en el reino de Dios. Si aceptaba la oferta del diablo, comenzaría trabajando en el reino del maligno para ser colocado como rey en este reino del maligno que estaba en la cuarta etapa, en las piernas de hierro, conforme a la profecía de Daniel. Y ahora encontramos que en el programa de Dios, Cristo, el Hijo del Hombre, sería glorificado. Pero miren ustedes, tenía que tener su ministerio de 3 años y medio. Tenía que llegar a ser adoptado en el monte de la transfiguración, luego de tener como unos 3 años de ministerio y estar cumpliendo la voluntad del Padre y proclamando el año de la buena voluntad de Jehová y señalándole al pueblo que el reino de Dios estaba en medio de ellos, pues allí estaba su rey. Y ahora Cristo anuncia un gran evento en el programa divino. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Él habló acerca de la venida del Espíritu Santo para todas aquellas personas que creían en Él. Pero todavía no estaba accesible al ser humano, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Jesucristo tenía que pasar por esa etapa del monte de la transfiguración donde aparecieron Moisés y Elías, lo cual nos habla de adopción y nos señala también lo que estará sucediendo en este tiempo final, en donde estará el ministerio de Jesús, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El Hijo del Hombre sería glorificado en su primera venida y fue glorificado para así poder otorgar a los creyentes en Él el don del Espíritu Santo. Antes de ser glorificado el Hijo del Hombre, no podía venir el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo murió, fue sepultado, bajó al infierno, predicó a las almas encarceladas en el infierno y luego pasó al paraíso, habiendo ya obtenido la victoria en el infierno y habiéndole quitado las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Luego pasó al paraíso, teniendo las llaves del infierno, podía salir del infierno. Y luego, teniendo las llaves de la muerte, podía resucitar. Y resucitaron con Cristo los santos del Antiguo Testamento conforme a San Mateo capítulo 'Cuando fue crucificado Cristo, San Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto muestra que fue rasgado por Dios, de arriba a abajo. Cualquier persona lo rasgaría de abajo hacia arriba, pero Dios lo rasgó de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos muertos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí tenemos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, los cuales habían ofrecido a Dios los sacrificios por el pecado, y sus pecados estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos. Pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, el pecado de todos los santos del Antiguo Testamento fue quitado con la sangre de Jesucristo. Y
resucitaron con Cristo. Cristo resucitó glorificado, en cuerpo glorificado. Por eso, los propios discípulos de Jesucristo no reconocieron que aquel que hablaba con ellos era el mismo Jesús que había estado con ellos 3 años y medio, enseñándoles y llevando a cabo maravillas y milagros en medio del pueblo hebreo. Encontramos a María Magdalena allí frente al sepulcro, y Jesús ya fuera allí resucitado, y ella no sabía que era Jesús. Hasta que ella le dice: mira, ¿dónde has colocado a mi Señor? Si tú lo tomaste, ¿dónde lo colocaste? Y Jesús le dice: María. Y entonces ella reconoció la voz de Jesús, aunque no había reconocido su cuerpo, porque su cuerpo estaba ya glorificado y tenía que ascender al cielo, al Padre, con la sangre del sacrificio para colocarla sobre el propiciatorio y así ser el trono del Padre, el asiento de juicio, ser convertido en un asiento, en una silla de misericordia. Encontramos que en una ocasión, cuando resucitó, quisieron adorar a Jesús y abrazar sus pies, y él dijo: no, porque no he subido al Padre. Él no podía ser tocado hasta no subir al Padre. Pero después, más adelante, encontramos que fueron a Jesús cuando les apareció y lo adoraron. Y tocaron sus pies, lo abrazaron. Ya había subido al Padre. Ahora encontramos también a los caminantes de Emaús, a los cuales se acercó Jesús, pues los escuchó hablando acerca de las cosas que habían sucedido, e iban muy tristes, porque ellos esperaban que Jesús tomara el reino y se sentara en el trono de David. En esa forma era que todos esperaban la venida del Mesías para comenzar el reino de Dios en la tierra, sentándose sobre el trono de David. Pero ellos no comprendían que antes tenía que llevarse a cabo el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, él tenía que venir como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso no pudieron comprender el misterio de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, pues los grandes maestros en teología del pueblo hebreo, la mayoría de ellos habían pensado que todo lo que se hablaba de la venida del Mesías se cumpliría en una sola venida del Mesías. Y ellos sabían que en la semana número 70, para comenzar esa semana, el Mesías tenía que estar en la tierra, tenía que estar ya grande y tenía que comenzar su ministerio. Pero ellos no comprendieron ese misterio de que a la mitad de la semana la vida del Mesías le sería quitada. Ellos no comprendieron que vendría como Cordero para quitar el pecado del mundo y que luego se abriría un ciclo de tiempo de alrededor de 2000 años para hacer un llamado de personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y con esas personas, Cristo crear una nueva raza con vida eterna, la cual es llamada la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, Cristo crea una raza de inmortales, porque la raza primera, que comenzó con Adán, pecó, y por consiguiente
la muerte entró, porque la causa de la muerte es el pecado, por cuanto la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, toda la descendencia de Adán está destituida de la gloria de Dios. Pero vino el segundo Adán para restaurar al ser humano a la vida eterna, por medio de ser descendientes del segundo Adán, lo cual obtenemos por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Así obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos como descendientes del segundo Adán, que es Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre inmortal, el hombre glorificado, el Hijo del hombre glorificado, para Cristo comenzar una nueva raza con vida eterna, donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así obtenemos esa imagen divina que el ser humano perdió, y así somos restaurados a la gloria de Dios, de la cual el ser humano había sido destituido. Y para el día posterior, los que han partido, pero que son creyentes en Cristo, resucitarán en cuerpos eternos, cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, seremos transformados. Y entonces todos seremos glorificados. Así como Jesucristo, el Hijo del hombre, fue glorificado, cada descendiente de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, será glorificado también. Y para este tiempo final, el Hijo del hombre en su venida, en su segunda venida, también será glorificado. La iglesia de Jesucristo como templo espiritual será glorificada. Y glorificaré la casa de mi gloria, dice Dios por medio del profeta Isaías, el cual nos dice en el capítulo 60, verso 7, y glorificaré la casa de mi gloria. Y la casa de su gloria es su iglesia. Así como glorificó la casa de su gloria Jesús, el hombre de carne fue glorificado y tiene un cuerpo glorificado. Así también la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes será una iglesia glorificada. Y cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo será glorificado, y entonces seremos personas glorificadas con cuerpos glorificados, eternos, inmortales, incorruptibles, para vivir por toda la eternidad con Jesucristo nuestro Salvador. Y para este tiempo final, el Hijo del hombre, en su venida, en su manifestación final, en estos días que son como los días de Noé y como los días de Lot, el Hijo del hombre será glorificado en su venida en medio de su iglesia. En la primera venida de Cristo, miren lo que sucedió. El Padre fue glorificado en Jesús, y el Padre glorificó a Jesús y le dio un cuerpo glorificado. Fue transformado, ese cuerpo obtuvo un cuerpo glorificado. Y Jesús vino para glorificar al que lo envió, al Padre. Y vino en el nombre del que lo envió. Por lo tanto, el nombre del que lo envió sería glorificado también. Ahí hay un misterio muy grande. Y ahora, por eso, Jesucristo orando dijo: Padre, glorifica tu nombre. Eso está en la lectura que tuvimos, capítulo 12, verso 28, donde dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo:
lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Por tanto, el nombre de Dios fue glorificado en la primera venida de Cristo. Jesucristo vino en el nombre de su Padre. Él dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. El enviado viene en el nombre del que lo envía. Y ahora, el que lo envía es glorificado en su enviado. Jesús vino para glorificar al Padre, al que lo envió. Y luego, el que lo envió glorificaría a su enviado. Por eso resucitó glorificado y ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Para sentarse en el trono de Dios tenía que ser glorificado. Y ahora hemos visto el orden para el Hijo del Hombre ser glorificado en su primera venida, y para el nombre de Dios ser glorificado en su primera venida, y Dios, el Padre, ser glorificado en el que Él envió. Y así será llevada a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para bendición de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Para el día postrero, para el tiempo final, tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, los ministerios del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús, y los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, estarán manifestados aquí en la tierra. Por lo tanto, estarán manifestados en un velo de carne, el cual estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, porque será un hombre redimido por la sangre de Jesucristo, será un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesucristo glorificado se glorificará por medio de su enviado, y glorificará a su enviado, lo adoptará y le dará un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, como el cuerpo suyo, el cuerpo de Jesucristo. Y se cumplirá también la promesa de Apocalipsis capítulo 3, verso 21: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mismo orden que el Padre, el cual envió a Jesús y se glorificó por medio de Jesús y glorificó a Jesús, ahora Jesús envía su mensajero del día postrero para la edad de la piedra angular, para la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo, y para dispensación del reino, su mensajero final, que es su ángel mensajero, del cual dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice Cristo con esa voz de trompeta: sube acá. ¿A dónde vamos a subir? A la edad de oro, la edad de la piedra angular. Como subieron cada escogido en cada edad que le tocó vivir, para escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero de cada edad. Y para este tiempo final, Cristo nos dice que subamos donde Él está, en su iglesia, en la edad de la piedra angular, la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, después de las 7 etapas de la iglesia. Y para darnos a conocer estas cosas, Cristo tendrá un velo de carne en medio de su iglesia, el cual será un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino,
dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo? Su ángel mensajero. Ese espíritu de profeta que le apareció a Juan el apóstol y le dio esta revelación apocalíptica en forma simbólica, Jesucristo lo envía a su iglesia en carne humana para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese ángel viene a ser el profeta mensajero de la dispensación de los reyes. Y será la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Y lo envía con un mensaje dispensacional también, el mensaje del evangelio del reino. Porque no puede Dios enviar un profeta sin un mensaje. Cuando envía un profeta, viene con un mensaje para profetizar las cosas que han de suceder. Así viene el ángel del Señor Jesucristo, enviado ¿por quién? Por nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo será glorificado en su ángel, y Jesucristo glorificará a su ángel, y también glorificará a cada creyente nacido de nuevo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque estamos viviendo en el tiempo en que Jesucristo glorificará a todos sus hijos pertenecientes a su cuerpo místico de creyentes. Y ahora, para este tiempo final, Jesucristo en el Espíritu Santo, así como ha estado de etapa en etapa en medio de su iglesia, pues Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él ha estado en medio de su iglesia en Espíritu Santo de etapa en etapa, Jesucristo glorificado y manifestado por medio de cada mensajero que Él ha enviado en cada etapa. Y para este tiempo final estará en su ángel mensajero, en su enviado. Y en su enviado Jesucristo será glorificado. Y vendrá su enviado en el nombre del que lo envió. Y Jesucristo, cuando haya terminado esta labor que Él estará haciendo por medio de su ángel mensajero, llamando y juntando a todos sus escogidos, cuando complete su iglesia, completa el número de sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de la propiedad del libro de los 7 sellos y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará, y entonces todos seremos glorificados. Él glorificará su mensajero, su ángel mensajero, enviado para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y este es el tiempo para el Hijo del Hombre ser glorificado en este tiempo final. Así como ha glorificado su nombre y ha glorificado al Hijo del Hombre en su primera venida, el cual vino en el nombre del que lo envió, en el nombre del Padre, para el día postrero, el nombre de Jesucristo, y ese es el nombre nuevo de Jesucristo, será glorificado. Ese es el nombre eterno de Dios. Por eso Dios dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y Jesucristo envía a su ángel mensajero, por lo tanto Él viene en el nombre
del que lo envió. Por eso, en ese ángel mensajero se cumplirá la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean, tuvo que vencer y tuvo que ser glorificado para sentarse en el trono del Padre. Y ahora, Jesucristo tiene un trono. No es el trono del Padre, es su trono aquí en la tierra, y ese es el trono de David. Por eso, cuando el rey Salomón se sentó en el trono de David, la Escritura dice que se sentó en el trono de Jehová. Porque el trono de Jehová, el trono de Dios aquí en la tierra, es el trono de David. Por eso, el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra para el reino milenial, que será en el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, aunque no sabemos en qué año comenzará. El trono sobre el cual Cristo estará sentado y estará gobernando es el trono de David, al cual Cristo es heredero como hijo de David, conforme a las palabras del arcángel Gabriel dadas a la Virgen María, que le dijo que tendría un hijo y que sería hijo de Dios, y que Dios le daría el trono de David, su padre. Eso está en San Lucas capítulo 1, versos 31, dice en adelante, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el trono de Jesucristo, al cual Él es heredero. Pero Él todavía no se ha sentado en ese trono. Él todavía no ha reclamado ese trono del David. Por eso, en medio del pueblo hebreo, lo que se tiene en forma de gobierno es la democracia, y no hay nadie sentado sobre el trono de David. No está siendo gobernado el pueblo hebreo por un rey, sino por un primer ministro y así por el estilo. Pero ahora la promesa es que el reino de Dios será establecido en la tierra, y por consiguiente el trono de David y el reino de David será restaurado por Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el trono del cual Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo se ha sentado en el trono del Padre en el cielo, al obtener la victoria y ser glorificado, ahora se sentará con Cristo en su trono, el vencedor del día postrero, el vencedor de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Pero tiene que llegar hasta la glorificación. Jesucristo lo glorificará, y también glorificará a cada uno de los escogidos de Dios del día postrero y a los escogidos de Dios de las edades pasadas. Y ahora hemos llegado al tiempo en que de un momento a otro vendrá una glorificación, y es una promesa bíblica correspondiente al tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin para los gentiles. Estamos viviendo en el tiempo del fin para el cristianismo. Y pronto el pueblo hebreo comenzará como nación hebrea el tiempo del fin, cuando le comience Dios la semana número 70, la segunda parte de la semana número 70. Y esos serán los últimos 3 años y medio para el reino de los gentiles. Y después estará establecido sobre el planeta Tierra el glorioso reino milenial,
que será el reino de Dios establecido en la tierra, del cual Cristo será el Rey, y con él se sentará el vencedor, que será el ángel del Señor Jesucristo, el cual será glorificado, para sentarse con Cristo en su trono. Por eso, ese es el mensajero sobre el cual Cristo escribirá el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Cristo tiene un nombre nuevo, el cual recibió cuando ascendió al cielo victorioso. Ese es el nombre que estará siendo usado en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso la piedrecita blanca de Apocalipsis capítulo 2, verso 17, tiene un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquel que lo recibe es aquel que recibe esa piedrecita blanca en el día postrero. Y la piedrecita blanca es Cristo. Él es la piedra, el ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Y tiene un nombre nuevo que recibió en el cielo cuando ascendió victorioso al cielo. Y ahora la promesa es que le dará al vencedor una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese será el ángel mensajero del día postrero, el enviado de Jesucristo, el cual recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Por lo tanto, Cristo escribirá su nombre nuevo sobre el vencedor. Por eso dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Que recibe qué? Que recibe ese nombre nuevo, escrito por Jesucristo. Porque el enviado de Jesucristo viene en el nombre del que lo envió. Y ahí hay un misterio muy grande, el cual más adelante será abierto completamente. Ahora hemos llegado al tiempo en que habrá otra glorificación, tanto para el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el enviado de Jesucristo, como para todos los escogidos que viven en este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo, y para los escogidos de Dios de edades pasadas, pertenecientes al cuerpo místico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así Jesucristo será glorificado en su iglesia en este tiempo final. Y así el Hijo del Hombre en su venida en el día postrero será glorificado para poder sentarse en el trono de David. Así como fue glorificado el Hijo del Hombre en su primera venida para sentarse en el trono del Padre en el cielo, para ser el Rey de todos los cielos y también de la tierra, pero para poder reinar sobre la humanidad, el pueblo hebreo y los gentiles en el reino milenial, tiene que ser glorificado el Hijo del Hombre en su segunda venida. Jesucristo glorificado en el fin del mundo. Jesucristo estará en medio de su iglesia en este tiempo final, en Espíritu Santo manifestado en medio de su iglesia en su ángel mensajero, para Jesucristo ser glorificado en el fin del mundo. Así como el Padre fue glorificado en Jesús y se llevó a cabo la obra de redención, Jesucristo será glorificado en el fin del mundo, fin del tiempo, para realizarse la obra de reclamo. Y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados. Jesucristo glorificado en el fin del mundo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de Jesucristo glorificado en el fin
del mundo. Esto es, en el fin del mundo, en el tiempo final, en la edad de la piedra angular, en este entrelace de dispensación de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Jesucristo será glorificado en su enviado, así como el Padre fue glorificado en Jesús, su enviado, 2000 años atrás. Y por consiguiente, Dios glorificó a su enviado, en el cual Dios mismo fue glorificado. El que envía es glorificado en el enviado, y el enviado es glorificado por el que lo envió. Para el día postrero, Jesucristo es glorificado en su enviado, su ángel mensajero, y su ángel mensajero será glorificado por el que lo envió, Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto lo vio Juan el apóstol, y por eso quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, enviado a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, para Jesucristo ser glorificado en el fin del mundo, y el ángel de Jesucristo ser glorificado por Jesucristo en el fin del mundo. Cristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El fin del mundo como territorio es el oeste, que corresponde al continente americano. Ya en Norteamérica se cumplió la séptima edad de la iglesia, y solamente resta la América Latina y el Caribe, donde el Hijo del Hombre será glorificado, donde Jesucristo será glorificado en su ángel, y su ángel será glorificado por Jesucristo. Y todos los escogidos de Dios serán glorificados por Jesucristo, porque Jesucristo estará glorificado en sus escogidos del día postrero, en su iglesia en la edad de la piedra angular. Que las bendiciones de Jesucristo, el pacto glorificado, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Jesucristo glorifique a su ángel y glorifique a todos sus escogidos en este tiempo final, y sea Jesucristo glorificado en su ángel y en todos sus escogidos, en toda su iglesia de este día postrero en la edad de la piedra angular, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y adelante sirviendo a Cristo, el cual para este tiempo final está prometido que será glorificado en el fin del mundo. ¿Y quiénes serán los que, y quiénes son los que verían a Jesucristo glorificado en el fin del mundo? Pues nosotros, en la América Latina y el Caribe. Será hasta mañana, Dios mediante, conforme a como está anunciado para mañana. Anuncio que les dará a conocer nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, el cual pasará mientras escuchamos y cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, el hombre que nos ha transformado interiormente y nos transformará físicamente también, el hombre que nos glorificará en el fin del mundo, fin del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Todos cantemos este cántico del hombre que nos transformó. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Agradecemos a Dios por su programa maravilloso y damos también gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Agradecemos a Dios en concedernos este privilegio tan grande